Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Biucci. Bienvenido a este tu espacio, a este lugar de encuentro y reflexión. Hoy te voy a invitar para que le permitamos a Dios que nos siga hablando, que nos siga cuestionando, nos conceda muchas más luces de las que todos los días nos concede, para poder transformar nuestra vida, iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras familias, nuestras acciones, nuestras instituciones, los lugares donde nos encontramos. Por eso te voy a invitar para que escuchemos con atención este texto bíblico. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpad y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, Dios nos concede la segunda parte de este camino, del camino de Emaús. Estamos hablando de un proceso formativo, de un itinerario, de un proceso de seguimiento. Todos necesitamos desarrollar procesos, itinerarios, caminos formativos, todos, absolutamente todos. Y es necesario llevarlos porque eso es lo que va a permitir que tú y yo podamos madurar, podamos crecer, podamos avanzar, podamos proyectar nuestra vida. En una sesión pasada del primer capítulo, de la primera parte del camino de Emaús, nosotros conversábamos lo que pasaba en Jerusalén. Había nostalgia, había pesimismo, había tristeza, había desolación, había un abatimiento. Todo estaba literalmente en contra de los discípulos. Y no era fácil, pues habían perdido a su maestro, a su tutor, a su orientador. Y esa era la mentalidad. Estaban en Jerusalén, el lugar del rey amado, David, el lugar del templo de Jerusalén, del lugar donde Dios habita, pero la ciudad se encuentra de luto, se encuentra triste, nostálgica. Esperaban que fuera liberador de Israel, pero no lo fue. Esa era la mentalidad de los discípulos. ¿Y qué es lo que hace Dios con ellos y contigo y conmigo en nuestras Jerusalén? Nos dice: no todo está perdido, que era lo que recordábamos, ¿te acuerdas? No todo está perdido. Segundo, Dios está fraguando un proyecto, pero tú y yo tenemos que identificar el proyecto que Dios tiene para con nosotros. Tercero, para que el proyecto se pueda comprender, tenemos que dejarnos iluminar por la palabra. Y en este caso, por el encuentro con Jesús, que hace una crítica a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver las cosas. Segundo, nos lanzaba una propuesta a partir de Moisés y los profetas: déjate orientar, déjate encaminar en medio de la libertad. Aprende a ser garante de la alianza, buscar la comunión. Entiende la necesidad de consolar, de acompañar y levantar. ¿Lo recuerdas? Tercero, aprendamos a acogerlo en palabra y en el alimento. ¿Ves lo hermoso de este relato bíblico? Permítele a Él que te conceda la gracia de que te arde el corazón, porque estás encontrando las respuestas que estabas buscando. Y en ese orden de ideas, abre los ojos, déjate sorprender, no te cierres. Y vuelve a Jerusalén con otro espíritu, no con el pesimismo y la nostalgia con la que saliste, sino con un nuevo espíritu, con una nueva vida, con una nueva mentalidad. Eso era lo que hablábamos en el primer ejercicio. Esta es la primera parte del camino de Emaús. Pero ahora nos encontramos con una segunda parte. Y en esta segunda parte del camino de Emaús, mira lo que hacen los discípulos. Contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino, es decir, cómo Dios los fue formando. Les concedió la gracia de entender que no todo estaba perdido,
les ayudó a entender que había un proyecto que era necesario entender que se iba a desarrollar y que para eso tenían que comprender la palabra en tres sentidos. Primero, como crítica a nuestra forma de pensar, no te cierres, no te encasilles, no te ensimismes en el problema. Segundo, déjate orientar, déjate encaminar en medio de la libertad para que no pierdas el ímpetu, la fuerza y la determinación para lograr lo que te vas a proponer. Aprende de los profetas, busca la comunión, déjate consolar y aprende a consolar. Aprende a acompañar y déjate acompañar. Y aprende a levantar, a devolver las ganas de vida. Mira lo hermoso de este punto de partida, ¿no? Crítica la propuesta de Jesús. Y el tercero, aprende a acoger la palabra y el alimento. Quédate con nosotros, Señor. Y en ese orden de ideas, arde el corazón, se abren los ojos y se devuelven a Jerusalén. Eso es llegar a hermanos. Ellos están contando lo que les ha pasado, pero y cómo lo reconocieron al partir del pan, es decir, se les abren los ojos, logran reconocer que Jesús es el Señor y que lo que les está diciendo es verdad, porque es necesario asumir este camino. Estaban hablando de estas cosas, dice el relato, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice paz a vosotros. Y con esto quiero iniciar esta segunda parte del camino, hermanos, la paz. Todos los discípulos se sienten perplejos, están atónitos porque el contexto ha cambiado trascendentalmente, de pasar de la nostalgia a la sospecha de que de pronto puede ser posible, y ahora tener la certeza de que lo que está diciendo es verdad. Y es lo que yo quisiera que tú y yo contempláramos. Esto es verdad, es cierto. Pero ¿por qué es cierto? Porque nosotros lo estamos viendo, lo estamos escuchando y ahora lo estamos palpando. Es verdad. Pero el ejercicio de la paz es mucho más fuerte. Y por eso la pregunta de Jesús, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y es porque no solamente los discípulos tenían una crisis por la pérdida del maestro, no tenían una duda por lo que estaban diciendo las mujeres de que había resucitado, y ahora tienen una certeza, lo ven, lo escuchan, lo pueden tocar, pero hay algo que les hace falta a los discípulos, y por eso Jesús dice paz a vosotros, y es sentirlo en el corazón. Y es tal vez algo que a ti y a mí muchas veces nos hace falta, sentir. Cuando hablamos de sentir, hablamos de ese ejercicio de la intimidad, de la interioridad. Es como el ejercicio del amor. Uno puede decir, pues no, yo no estoy enamorado, nunca he sentido nada por alguien. Pero el día y la hora menos pensada, de repente una mirada, una palabra, un gesto puede cambiarnos absolutamente la vida. Y de repente todo cambia. Eso se siente, se experimenta, es una sensación extraña. Es algo fuera de lo normal, cambia mi esquema de valores, dinamiza mi vida, me compromete, me lleva a identificarme con el otro, me lleva a soñar con esa persona, a guardar sus palabras, sus gestos, sus acciones. Y eso pasa cuando uno está enamorado, y eso pasa cuando uno siente. Y lo que Jesús está buscando a esos discípulos que tenían nostalgia, pesimismo, que estaban con dudas y se encuentran con una certeza, ahora les invita a tener paz, es decir, a sentirlo, para que no se alarmen, para que no duden, para que no literalmente se dejen desestabilizar por las circunstancias que van a tener que enfrentar. Y lo primero que les va a decir es, vuelvan a sentir la paz. Sientan la presencia mía en medio de ustedes. Eso es lo primero que Jesús le recuerda a sus discípulos. Segundo, me parece hermosísimo lo que dice el relato. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría, seguían atónitos. Oigan, qué hermoso, ¿no? La alegría. Cuando tú y yo vivimos un momento de tristeza, nos encontramos con una sospecha, que es lo que muchas veces pasa, y es lo que yo estoy generando en ti. ¿Será que esto es cierto? Eso es sospecha. Y cuando tú te encuentras con la certeza, la cosa comienza a cambiar, porque es que tú estás escuchando, lo estás tocando, y ahora lo vas a sentir. La cosa comienza a cambiar, produce una profunda alegría. Y el segundo paso después de la paz es la alegría. Y yo creo que a nosotros nos hace falta recuperar la alegría, porque estamos con una tristeza, con una desolación, y hay que recuperar la alegría. Hay que recuperar el ánimo, la esperanza, el ímpetu, las ganas de vivir. Y eso pasa cuando uno está alegre, se siente.
en la mirada, en los gestos, en las palabras, en las acciones. Una persona feliz irradia, transforma, recrea los espacios, y eso es lo que le falta en nuestras casas: alegría, emoción, bailar, cantar, sentirnos vivos. Eso muchas veces nos hace falta. Por eso hay que recuperar la alegría. Y tal vez estas circunstancias son la ocasión para que tú y yo recuperemos nuevamente la alegría. No podemos dejarnos robar la paz, la presencia de Dios, que nos está diciendo que esto que es nebuloso, que es complicado, puede ser transformado, se transforma. Y cuando tú lo experimentes y lo sientas, vas a recuperar la alegría. Y este es un momento para recuperar la alegría, el ímpetu, las ganas de vivir, el ánimo. Y es lo que muchas veces a ti y a mí nos hace falta. Por eso estamos en este lugar, por eso estamos en este espacio, recuperando estas ganas de vivir, esta alegría. Qué chévere que tú coloques música alegre, agradable en tu casa. Eso es comenzar a suscitar la alegría. Esto es el tiempo de la Pascua y tenemos que comenzar a gestar eso, porque así es como se llaman las cosas. Arregla tu casa, arregla tu cuarto, organiza tus espacios. Eso es llamar la alegría. Eso es llamar la presencia de Dios en tu espacio, porque lo que dice el Señor se cumplirá. Lo inamovible puede ser movible, lo imposible puede ser posible. Y aquí es donde tú y yo comenzamos a entender que esto comienza a transformar la mentalidad. Hay un tercer ejercicio que el relato coloca, y es cuando Jesús les dice: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Cuando uno habla del pez, uno no puede referirse simplemente a que le dieron un pescado porque sí, no. En el contexto bíblico estamos hablando del camino. Uno de los signos más importantes es el pescado. El pescado que ustedes muchas veces ven colocados en los vehículos o utilizan en otros lugares, y le colocan Jesús. El pescado no se llama Jesús, el pescado se llama ictus. Y el ictus era literalmente la figura del pescadito que se colocaba en un árbol y simbolizaba la vida. El árbol simboliza la vida, el árbol de la vida, y se colocaba en las cortezas, se tallaba el ictus. ¿Y qué era lo que traducía? Jesús, ungido, Dios, Hijo, Salvador. Aquellos que querían hacer parte o identificarse con el proyecto de Jesús se iban a buscarlo en el bosque, y cuando encontraban el árbol de la vida, porque tenía el ictus, se arrodillaban y decían: Jesús, ungido, Dios, Hijo, Salvador. ¿Y por qué decían eso? Porque el pescado les iba a mostrar el lugar donde se celebraba la Eucaristía. Porque en aquel entonces eran perseguidos, no era posible reunirse. Y entonces el signo para identificar dónde se celebraba la Eucaristía era el ictus, el pescado. Por eso el pescado se colocaba en las cortezas de los árboles y el pescado desembocaba en el lugar donde se celebraba la Eucaristía. Qué chévere, ¿no? Pero aquí el relato está diciendo que el pez estaba asado, es decir, ya los discípulos habían madurado la idea, ya habían entendido qué era el ictus, qué era el árbol de la vida, ya se les habían abierto los ojos porque le habían reconocido cuando él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó. ¿Ves lo hermoso del relato? El relato es fantástico. Les está diciendo: los discípulos llegaron a la madurez. Y tal vez a ti y a mí nos hace falta llegar a la madurez, no solamente cristiana, sino a la madurez de vida. A todos nos hace falta madurar. Nos hace falta madurar en las tensiones que la vida nos coloca. Nos hace falta madurar cuando no sabemos dominar nuestras emociones, no sabemos canalizar nuestros impulsos. Nos hace falta madurar. Y la invitación de Jesús es a madurar, a hacer que nuestra fe, que nuestra vida, que las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, las relaciones con las instituciones, con otras personas, sean relaciones maduras, acordes. Que tengamos equilibrio emocional, inteligencia emocional. Y para ello tenemos que aprender a madurar, tenemos que aprender a crecer. Y para ello tenemos que reconocer en dónde estamos fallando, qué es lo que nos está pasando, para que eso nos permita recuperar la alegría, nos permita sentir la presencia de Dios y entender que esta es la segunda fase del camino de Maús. Y hay una última cosa con la que yo quisiera que ustedes y yo termináramos, y es hacernos testigos. El relato habla de: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. ¿De qué? De la conversión
conversión y el perdón de los pecados. No solamente eso, ellos son testigos de lo que les ha dicho el Señor se cumplirá. Estaban tristes, ahora están alegres. Pensaban que todo estaba perdido, no, ahora es cuando las cosas comienzan. Pensaban que no había proyecto, tenían un proyecto de vida grandioso y no lo estaban viendo, no lo estaban contemplando. Se encontraron con Jesús, nos encontramos con Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús nos está criticando? Nuestra forma de pensar. Transforma tu forma de pensar. Estaban viviendo un momento de desolación, y ¿qué es lo que hace Jesús? Les dice con su palabra. Era necesario dejarse iluminar por Moisés y los profetas. Déjate orientar, déjate instruir para no cometer tantos errores. Déjate consolar, acompañar y levantar, y hacer el mismo ejercicio con otros. Y aprende a coger la palabra y el alimento para que se te abran los ojos, para que te arda el corazón, para que puedas abrirte a la novedad, para que puedas volver a empezar con más alegría, con más ánimo. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que hace el relato bíblico? Aquí es donde viene lo hermoso. Vuelve a sentir la presencia de Dios, porque las dudas que estaban comienzan a disiparse. Y se disipan porque hay certezas, y las certezas te dan muestras de que la alegría se da cuando sientes la presencia de Dios en tu vida. Recupera la alegría, recupera las ganas de vivir, recupera el ánimo, recupera la esperanza. No te dejes llevar por los problemas, hay que recuperar esa alegría. Tercero, madura, comprende las circunstancias en las que nos hace falta crecer, entender el camino, lograr encontrarnos con el árbol de la vida, entender dónde está nuestra fuerza, dónde está nuestro ánimo, y volver a entender que la vida puede ser diferente y que asimismo yo también la voy a confrontar, la voy a madurar y la voy a asumir. Y por último, entender que tú y yo estamos llamados a ser testigos, y el testigo es el que literalmente evidencia los hechos, los organiza y luego los comunica. Y yo te voy a invitar para que comuniques esto con esperanza. Esto va a cambiar, y va a cambiar para bien. Pero tú y yo somos los que le damos esos matices para que esto cambie de acuerdo a lo que Dios quiere mostrarnos. Dice el Salmo 8: Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.